mensaje este día titula Vivamos de acuerdo con quiénes somos. Amén. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Quiénes somos? Somos hijos de luz. ¿Quiénes somos? La sal y la luz de este mundo. ¿Quiénes somos? Somos de Él. Somos de Cristo. Él es nuestro Señor. Efesios capítulo 4, verso 1. Una vez más entrados en este pasaje, estudiando desde todos los ángulos este mensaje del apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. Vamos a leer así el verso 1. Dice: yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Amados, si nosotros tuviéramos que medir nuestro amor a Jesucristo por los domingos que asistimos a la iglesia, ¿diríamos que amamos al Señor? Si nosotros tuviéramos que medir nuestro amor al Señor por la forma como le cantamos, como le alabamos, ¿diríamos que amamos al Señor? Si tuviésemos que medir nuestro amor a Jesucristo por el tiempo que pasamos en oración delante del Señor, ¿podemos decir que amamos al Señor? Si tuviéramos que medir nuestro amor a Cristo por las ofrendas que damos, por cómo metemos la mano al bolsillo y le decimos: Dios, tú eres el número uno en mi vida, ¿podemos realmente decir que amamos al Señor? Yo no entiendo muchas veces cómo algunos creyentes pueden decir que aman a Jesús y no obedecer la palabra del Señor. No puedo entender cómo muchos creyentes dicen que aman al Señor, pero no leen su Biblia. No leen la palabra del Señor. No estudian la palabra del Señor. ¿Cómo alguien puede decir que ama al Señor y no predicar el Evangelio de Jesucristo? El apóstol Pablo nos está diciendo: amados, vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Y este es nuestro llamamiento, a hacer todo esto, a vivir conforme a esta luz de la palabra del Señor. Y no solamente Pablo nos dice esto, sino dice: les ruego que anden como es digno. Un ruego. Eso es lo que hay de la boca del apóstol, un ruego. Te está rogando a ti y a mí. El apóstol Pablo nos está diciendo, bueno, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos está diciendo: caminen como es digno. Vivan como es digno. Ustedes son hijos de Dios y vivan como tal, como quienes son. Les ruego que hagan las cosas que realmente agradan a Dios. Les ruego que se involucren en el servicio de Dios. Les ruego que den con generosidad para la obra del Señor. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras. Porque todas estas cosas dan testimonio de nuestro amor, de nuestro compromiso con Jesucristo. Y cuando estas cosas están ausentes en nuestras vidas, obviamente está manifestando que no hay compromiso en nuestras vidas. El apóstol Pablo realmente estaba comprometido con la causa. Él estaba tan comprometido que no solamente rogaba, sino que lloraba. Sufría dolores de parto. Lloraba. ¿Ustedes han visto a una mujer sufrir dolores de parto y no llorar? El apóstol Pablo lloraba, gemía de dolor. Y no por causa suya, sino por ver en los cristianos que Jesucristo vaya siendo formado, por ver a los cristianos madurar y crecer. Por cierto, el siervo de Dios entrega su vida por esta causa, por la madurez del rebaño. Y si esto no hay en mi corazón, es mejor que yo me aparte, que me retire, porque si no estoy satisfecho con menos que esto, con menos que el crecimiento y la madurez espiritual de los creyentes, entonces algo está pasando en mí. Muchos me dicen: pastor, no se preocupe tanto cuando la gente no viene a la iglesia, o cuando la gente no se envuelve en las actividades que lidera la iglesia. A veces quisiera seguir el consejo de ellos, pero sí, me preocupo. Porque quiero saber dónde está espiritualmente cada persona. Quiero saber dónde están cada uno de ustedes espiritualmente. Anhelo que Dios profundice su vida en este área del compromiso, en esta área que es importante de nuestra vida cristiana, que es el compromiso. El compromiso con Dios, amados. Por eso Pablo dice: anden como es digno del llamado al que fueron llamados.
que su andar, vale decir su estilo de vida, debe ser equivalente al llamado al que han sido llamados. Amén. Parece que es redundancia, pero hemos recibido un llamado de parte del Señor. El llamado al que hemos sido llamados. Ahora, ¿qué es este llamado? ¿Y quién es el que nos llamó? En Juan capítulo 6, verso 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a Él si el Padre no lo trae. Y Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Tú te preguntas, ¿quién te llamó? Tú te preguntas, ¿por qué estás este día sentado en este lugar? ¿Por qué eres un hijo de Dios? ¿Por qué eres un cristiano? ¿Te has preguntado? Estás aquí porque Él te llamó. Dios te llamó. No fue el primo, no fue el esposo, la esposa, el padre, el hijo, no fue alguien más. Dios te ha llamado. Él te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Él es el que escribió tu nombre en el libro de la vida del Cordero. Él lo hizo Dios. Amén, amados. ¿Entienden realmente la magnitud de quienes somos en Cristo? De lo que Él hizo por nosotros. Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven y den fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Queremos que el Señor nos conceda muchas peticiones que hacemos, pero ¿qué dice la palabra primeramente? Tenemos que entender que Él nos ha elegido a nosotros y nos ha puesto para que vayamos y llevemos fruto. Que nuestro caminar sea un caminar que lleve fruto permanente. Amén. Cuando tú estás orando, estás dando fruto para el Señor. Cuando estás alabando con un corazón entregado, rendido delante de Él, estás dándole un fruto agradable al Señor. El Señor está probando de ese fruto, está gustando del fruto que tú le estás presentando. Cuando nos reunimos, el momento de la ofrenda, cuando le damos con gozo al Señor nuestras ofrendas, estás dándole ese fruto al Señor. Amén. Cuando estás estudiando tu palabra, cuando estás meditando ahí en la palabra del Señor, cuando vienes a recibir el mensaje, semana tras semana estás llevando ese fruto. Y dice la palabra que el Señor quiere que seamos fructíferos. Y que ese fruto, dice, permanezca. Que no sea simplemente como las naranjas. Dan fruto, pero por temporadas. Que no seamos nosotros cristianos naranjas que dan fruto solamente por temporadas. Que seamos lo que dice la palabra en el Salmo 1. Aquellos que permanecen, aquellos que dan fruto permanentemente, eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que permanezcamos en esta actitud, amados, dando fruto permanentemente. Vayamos a 1 Corintios 1, 26 y 27, dice, consideren, hermanos, su llamamiento, considera. El apóstol Pablo está diciendo, ten cuidado con esto, pon atención, ten una consideración especial con tu llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. ¿Quiénes éramos antes? Nada. Pero Dios nos ha llamado ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes éramos? Débiles, perdidos, sin fe, sin esperanza, viviendo allí, con una mirada totalmente perdida. Pero lo débil del mundo fue llamado para avergonzar a lo fuerte. El Señor hizo eso por nosotros. Ese es nuestro llamado, amados. Y 2 Tesalonicenses nos dice en el capítulo 1, versos 11 y 12, por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Aquí está una vez más Pablo orando, está clamando, intercediendo. Dice, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento. Yo anhelo realmente que también el Señor nos considere a cada uno de nosotros dignos de nuestro llamamiento. Que Dios pueda estar allí, orgulloso de nosotros, aun ante las potestades de las tinieblas, como cuando Él dijo,
Tú has visto a mi hijo Job. ¿Has visto? Ese sí me ama. Ese camina conmigo. Ese confía en mí. Pablo, en cierta manera, está diciendo esto para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él. ¿Cuál es el propósito de nuestro llamamiento? Pablo nos dice que el propósito de nuestro llamamiento, amados, es que Él, Cristo, sea glorificado en nosotros. No solamente es decirle en este lugar, el momento de nuestras alabanzas, oh Señor, te glorificamos, pero que nuestra vida le glorifique a Él. Que en tu día a día, de lunes a sábado, tú también estés glorificando al Señor, que tu vida glorifique al Señor. Para eso, dice, hemos sido llamados. No hemos sido llamados para ser cristianos domingueros, sino para que nuestra vida, nuestro estilo de vida le glorifique a Él. Que Dios pueda glorificarse en nosotros. Y 2 Pedro 1:10 dice, por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. ¿Si hacen qué? Si hacen esto. Vale decir, si tú caminas conforme a tu llamado. Vale decir, si tú estás dando fruto para el Señor. Si estás orando, si estás delante del Señor, estás buscando la presencia del Señor. Si estás leyendo tu Biblia, si estás meditando en la palabra, si estás ahí estudiando la palabra, si estás viniendo a congregarte firme, fielmente, si estás permaneciendo, si haces todo esto, dice, no caerás jamás. ¿Quiénes son los que caen? Los que descuidan su comunión con el Señor. ¿Quiénes son los que caen? Los que están poniendo su mirada en otras cosas en lugar de poner en Cristo. ¿Quiénes son los que caen? Aquellos que se apoyan en sí mismos, aquellos que desoyen Proverbios 3 que dice, no te apoyes en tu propia prudencia, pero desoyen el mandamiento y se apoyan en su propia prudencia. Y caen. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, procuren fortalecer su llamado y su elección. Fortalece todos los días tu llamado, buscando más de Él, siendo un hombre, una mujer humilde en su presencia. Amados, si vamos a ser cristianos, tenemos que ser cristianos de todo corazón. Amén. ¿Cuántos quieren ser cristianos de verdad? El llamado es este. Si vas a ser cristiano, sé un cristiano de todo corazón. No seamos cristianos a medias. Vale decir, no seamos cristianos mediocres. Somos discípulos de Cristo. Y esa palabra discípulos también implica disciplina. Entonces, seamos disciplinados con nuestra oración, seamos disciplinados con nuestro estudio de la palabra, nuestra lectura de la palabra, seamos disciplinados con nuestra asistencia al servicio, seamos disciplinados con nuestras ofrendas generosas para sustentar la causa de la predicación de la palabra, seamos disciplinados en nuestra vida personal, en todo lo que hacemos nosotros, seamos disciplinados, amados, en nuestro comer, en nuestro beber, seamos disciplinados en todo. Seamos disciplinados desde limpiar nuestra recámara hasta estudiar la palabra del Señor. Seamos disciplinados. La disciplina implica todos los aspectos de nuestras vidas. Tú no puedes decir que eres espiritual y tu recámara un chiquero, como dicen en ciertas expresiones. Eso significa que está sucio, desordenado. Si eso está pasando, tu vida espiritual también está sucia y desordenada. Porque las cosas externas revelan nuestro interior. La limpieza externa es reflejo de lo interno. Amados, seamos dignos hijos del Señor. Si Dios escribió tu nombre en el libro de la vida, si el Eterno, si el Santo, si el Justo te escogió para pasar la eternidad en su presencia, lo mínimo que podrías hacer y deberías hacer es amarle con todo tu corazón. Amén. ¿Qué es lo que Él hizo? ¿Quién hizo la obra que hizo por nosotros sino ese Santo, Eterno, Justo, el Todopoderoso?
Filipenses 3:14 nos dice, así el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al supremo del premio, mejor dicho, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Hacia dónde voy? A la meta. ¿A la meta de qué? Al premio del supremo llamamiento. ¿Cómo es el llamamiento que Dios nos ha dado a nosotros? Es un supremo llamamiento. Amén. No es cualquier llamamiento, es un supremo llamamiento. Ahora tenemos que entender que este llamamiento tiene un premio. Ya el hecho de ser llamados es un gran premio para nosotros porque Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Eso ya es una gran cosa, eso es ganancia para nosotros. Eso sería suficiente, pero Dios no se detiene en derramar sus bendiciones sobre sus hijos. Hay todavía un premio para nosotros. Hay muchos premios para nosotros. Y Pablo dice, yo estoy poniendo mis ojos en ese premio del supremo llamamiento. Así que dile a tu hermano, no me distraigas. Yo sigo caminando hacia mi meta. Seguiré caminando hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento. ¿Y cómo a veces nuestro hermano nos distrae? Afectando nuestro corazón con cosas de este mundo. Tu hermano puede ser tu esposo, tu esposa, ¿verdad? ¿Cómo te afectan a veces? Distrayéndote en el camino. Y Pablo dice, permiso, no me distraigan, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que ni el esposo, ni la esposa, ni el padre, ni el hijo, nadie me va a detener en esta causa, en este propósito. Amados, tenemos que entender esto. Y la palabra dice en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo fue este llamamiento? Dice la palabra que nuestro llamamiento, amados, es un llamamiento santo. No es cualquier llamamiento, es algo santo y viene del santo. Viene de Él, del Dios eterno y todopoderoso. ¿Cómo es nuestro llamamiento? Hebreos 3:1 nos dice, por lo tanto, hermanos santos, me gusta esto, hermanos santos. ¿Alguien dice amén? ¿Qué somos? Hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es el apóstol. Amén. Él es Jesús, el enviado del Señor, el sumo sacerdote de nuestra fe. Él es Jesús. Y dice que nosotros tenemos un llamamiento celestial. Nuestro llamamiento no es terrenal. No es que alguien nos dijo, mira, ¿por qué no vienes a la iglesia y te voy a hacer pastor? No. Dios nos ha llamado. Él nos ha llamado. Nuestro llamamiento es celestial. ¿Saben qué somos? Ministros de Jesucristo. Servidores de Jesucristo. Amén. Ese es nuestro título. Somos ministros de Jesucristo. Hemos sido llamados para servirle a Él. Tenemos un llamamiento celestial. Es un llamamiento alto, muy alto, amados. Hecho por un Dios tan poderoso e infinito. Ahora, obviamente, esto demanda una respuesta de compromiso en nosotros. Tú no has sido llamado por cualquiera, sino por el Dios grande, infinito, todopoderoso. ¿Y qué requiere de ti el Señor? Diga conmigo, compromiso. Amén. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros. Nuestro llamado es ¿a qué? A ser santos. Vale decir, apartados de todo lo que es pecaminoso. Santos significa distintos también esa palabra. Diferentes. No significa raros, significa diferentes. Amén. Diferentes al mundo. El mundo ama el pecado. Nosotros somos santos, vale decir, diferentes al mundo. Nosotros tenemos que amar a Dios, al Dios santo. Ese es nuestro llamado, a ser sus hijos, a ser sus santos.
Eso es lo que requiere un andar digno delante del Señor. Y Pablo está diciéndonos que ese sea nuestro andar, un andar digno delante del Señor. ¿Saben qué, amados? Solamente una cosa importa desde el momento en el que nosotros nos convertimos en cristianos, hasta el momento en el que veremos a Jesús allí, hasta el momento que partamos a su presencia. Una sola cosa interesa desde el momento que tú naciste de nuevo hasta el momento que partirás en tu promoción a verte cara a cara con Jesús. ¿Sabes? Una sola cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Es que tu andar sea un andar digno. Amén. Digno del Señor. No importa que tengas dinero, no importa que te vistas bien, no importa que tengas una casa bonita, un auto hermoso, ni que seas promovido en el trabajo, no importa cuál sea tu educación, tu profesión, no importa cuántos honores hayas recibido en este mundo, no importa nada de eso. Solamente una cosa interesa, solamente una cosa importa, y esa cosa es que andes como es digno del Señor. Amados, si llevamos el nombre del Señor, si decidimos que somos cristianos, debemos vivir de acuerdo a ese estándar, de acuerdo a ese llamado con el que hemos sido llamados por el Señor. Y Pablo dice, les ruego que andemos como es digno del Señor. Les ruego que lleven un buen testimonio cristiano. Les ruego que vivan, que anden como es digno del Señor. Les ruego que sus vidas glorifiquen a Dios en su diario vivir, allí, en el examen de la vida, allí en ese escenario donde es difícil realmente morir a nuestra carne, para que Dios sea glorificado. Allí glorifiquemos a Dios. Amén, amados. Debemos vivir de acuerdo a quiénes verdaderamente somos en Cristo. ¿Con quiénes somos? Vale decir, nuestra posición en Cristo. Ahora ustedes se preguntan, ¿cómo es que nosotros vamos a andar de esa manera digna del Señor? Algunos elementos prácticos de este andar digno. La misma palabra nos da la respuesta. Efesios capítulo 2, mejor dicho, capítulo 4, versos 2 y 3. Allí estamos en Efesios 4. El apóstol Pablo nos dice cómo es verdaderamente el andar digno de un creyente. Dice, y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primero nos dice que caminemos como es digno del Señor, y ahora nos está diciendo cómo es que vamos a caminar. La manera en la que nosotros andamos como es digno del Señor, dice la palabra, es con toda humildad, con mansedumbre, siendo tolerantes, soportándonos con paciencia unos a otros en amor. ¿Alguien quiere tener un caminar digno delante del Señor? Hagamos esto. Empecemos por esto, amados. Estas 5 son las características del andar digno de un creyente. Y la humildad es la prioridad. La humildad va primero aquí. Es como si la primera frase, esta expresión, toda humildad, realmente incluyera las 4 restantes. Porque si no tienes esto, no vas a tener los demás. Donde no hay humildad, no habrá mansedumbre. Pero donde hay humildad, habrá mansedumbre. Y después habrá una persona que soporta con paciencia a sus hermanos. Esa paciencia que dice la palabra, con longanimidad, vale decir extensa, prolongada, que necesitamos para soportarnos. Y el resultado final será la unidad. Vale decir que no llegaremos al resultado final si no hay humildad. ¿Por qué peleamos entre nosotros? Porque no somos humildes. ¿Por qué pelea el esposo con la esposa? Dígame. Porque no somos humildes. Por nuestro orgullo. Nuestro orgullo nos lleva a enfrentarnos, a pelear, a discutir. Porque somos terriblemente orgullosos. ¿Por qué los matrimonios se disuelven? No me dirán porque son tan humildes, no.
Allí no hay nada de humildad, solamente hay orgullo. Cada uno está buscando lo suyo y no está manteniendo esta postura que el apóstol Pablo nos dice que debe ser lo primero. Si somos matrimonios cristianos, tenemos que caminar conforme a esta verdad. Si somos creyentes, tenemos que caminar conforme a esta verdad. La clave de todo es la humildad. Ahora, es difícil de aplicar la humildad. Es difícil ser humildes. No me digan que, oh, sí, es fácil. Sí, realmente esto es sencillo. No es. Es un desafío grande. Es el mayor desafío que nosotros tenemos. Ser humildes. Por esencia, por naturaleza, somos soberbios, orgullosos. Ahora, ¿qué es exactamente la humildad, amados? Cuando alguien dice, oh, yo, gracias a Dios, soy humilde. Ya perdiste la humildad. Si tú dices que gracias a Dios eres humilde, ya la perdiste. Es difícil sostener la humildad en la mano, amados. Es difícil vivir cada día con humildad, esa humildad de la que el Señor nos está hablando aquí en la palabra. Recuerdo un día un muchacho me preguntó, pastor, ¿y tú eres humilde? Yo no soy el llamado a decir que soy humilde. Si yo te digo, sí, realmente soy humilde, ya perdí la humildad. Tú tendrías que decir si tu pastor es humilde o no es humilde. Tú tienes que decir. Amén. Y nosotros también diremos si tú eres o no humilde. Los demás diremos, no tú. No yo no voy a definir o decidir si soy o no soy. Son ustedes los que dirán si soy o no soy humilde. Amados, este es nuestro andar. Si vamos a andar como es digno, la humildad debe ser una realidad en nuestra vida. Tenemos que procurar todos los días. Pablo dice, les ruego que anden como es digno. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Empiecen por ser humildes. La palabra en Filipenses capítulo 2, versos 3 al 8 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si el Todopoderoso, si el Dios eterno, infinito, se humilló, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no humillarnos? Si Él se hizo a sí mismo humilde, si se hizo un siervo, siendo en su condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y la muerte más vergonzosa y humillante que hubo en aquel tiempo, que era la muerte de cruz. Y a veces se nos cae la corona a nosotros por cualquier situación que pasamos ahí. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, trágame tierra! Realmente tendría que tragarte la tierra porque no estás caminando como es digno del Señor. Amados, tenemos que cambiar nuestro corazón. Si Él, no te imaginas quién es Él. Realmente no estás dimensionando quién es Él. Sí, pero si ese Dios grande se humilló, ¿quiénes somos nosotros para no humillarnos? Mucha gente llega hasta el punto de suicidarse porque están tan deprimidos, porque dicen que su autoestima está en los pisos, en los suelos, que llegan a suicidarse. ¿Será realmente que estas personas son humildes? Son tan altivas, son tan arrogantes, esperan y demandan tanto de la gente y al no recibir lo que demandan o esperan de la gente, llegan a tomar ese tipo de decisiones.
fatales. Pero si tú eres humilde, no esperarás ningún reconocimiento de la gente. Si tú eres humilde, no esperarás nada de nadie. Solamente te rendirás delante del Señor y entenderás la obra que Él ha hecho por ti, quién eres en Él. Mateo capítulo 11, verso 29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Eso es lo que el Señor nos dice. Tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios, entonces ponte el yugo. Ponte conmigo. El yugo era esa madera que dos bueyes llevaban juntos. Se les amarraba dos bueyes, un solo madero, que es el yugo. Y Jesús dice, ponte el yugo conmigo, camina conmigo, aprende de mí. ¿Y qué soy yo? Dice, soy manso y soy humilde de corazón. Y era la costumbre en aquel tiempo que si queríamos entrenar uno de esos toritos, vale decir, uno de esos novatos que no sabían arar, no sabían cultivar la tierra, tenía que ponérsele en un yugo con un buey experimentado, un buey que durante años y años ha labrado la tierra. Y al principio, obviamente, este torillo inexperto quería moverse y a tiempo de moverse el yugo empezaba a provocar ciertas heridas en su nuca. Pero poco a poco, a medida que caminaba, empezaba a experimentar la sabiduría de la vida este novato. Y se dio cuenta que si caminaba derechito al lado de ese buey experimentado, no le dolería más su cuello, no tendría dificultades, no se cansaría, sino que haría un trabajo y un trabajo descansado en él. Labraría por muchas horas la tierra, pero al mismo tiempo descansando. Si solamente aprendiésemos nosotros este principio. Por eso Jesús dice, lleva mi yugo sobre ti. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. A veces nos estamos lastimando simplemente porque queremos lastimarnos. Porque no aprendemos la humildad. Porque no aprendemos la mansedumbre del Señor. Y por eso estamos tan heridos. Estamos lastimándonos unos a otros. Dice la palabra que Él, nuestro amado Jesús, Él fue humilde. Él dejó su trono celestial y vino a este mundo. Se hizo un hombre como nosotros y no vino a ser servido. Él vino a servir. Y ese es el estándar que estableció para nosotros. Él vino a servir. Por eso en Juan capítulo 2, primera Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, verso 6 nos dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así es como tienes que caminar. ¿Como quién? Como Él anduvo. Ese es el caminar que nosotros tenemos que imitar, amados. Y Él anduvo en humildad. Y así es como nosotros debemos también andar. Y ese es el andar digno del que nos está diciendo el apóstol Pablo que tenemos que andar. ¿Saben que el mundo no acepta la humildad? Nuestro mundo es un mundo soberbio y egoísta. No acepta la humildad. Nunca va a aplaudir a alguien por ser humilde. Satanás y este mundo a lo largo de la historia han menospreciado permanentemente la humildad y la han puesto en una categoría de debilidad. Satanás y el mundo te dicen, si eres humilde, estás mostrando tu debilidad. Eres un débil, eres una débil si eres humilde. La gente dice, no te humilles. No. De pronto un esposo o una esposa está teniendo problemas con su esposo, llama a su amiga, le dice, amiga, estoy teniendo problemas, mi esposo está haciendo así. No seas humilde. No te estés humillando. Lo primero que te dicen. Porque ven que la humildad es algo, simplemente es sinónimo de fragilidad. Porque ven la humildad simplemente como algo despreciable. Satanás y el mundo llevan al hombre a la autoexaltación permanente. Y lamentablemente este espíritu también está penetrando a la iglesia.
donde la autoexaltación, la exaltación, el reconocimiento, la pleitesía al hombre están ocupando un lugar importante en la iglesia. Y a Jesús obviamente van desplazando. Porque la gloria no puede ser compartida. No puede haber un hombre exaltado y Jesús al mismo tiempo, no. O es Jesús, o es el hombre, o alguien más. Pero nosotros como cristianos, como iglesia, tenemos que decidir solamente exaltarle a Él. Por eso cantamos, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único digno de ser exaltado es Él. Amados, Dios nos ha llamado a la humildad. Y tenemos que proseguir, pese a lo que el mundo diga, no nos interesa lo que el mundo dice. Nos interesa lo que Dios dice, amados, y tenemos que vivir en función de eso. Lucifer, él decidió que se exaltaría a sí mismo por encima de Dios. Isaías 14, Ezequiel 28 nos hablan de esta realidad y nos hablan también del resultado. Dice, Dios lo expulsó del cielo. ¿Por qué? Porque quiso exaltarse a sí mismo por encima de Dios. Amados, la humildad es siempre la virtud de los justos y el orgullo siempre es la mentalidad, el estilo de vida de los injustos. Y es triste ver a cristianos viviendo en orgullo. Y si nos examinamos, amados, vamos a descubrirnos a nosotros mismos caminando en orgullo. ¿Cuánto orgullo hay en nuestras vidas? Hay mucho orgullo y tenemos que despojarnos de ese orgullo porque es el principal pecado, es algo que realmente Dios aborrece, es algo que Dios detesta. Queremos experimentar las bendiciones de Dios, queremos experimentar la presencia del Señor, queremos experimentar muchas cosas, pero si hay orgullo de por medio, no, lo perdemos todo. Estamos autodescalificándonos si tenemos orgullo de por medio. Isaías 2:11 dice así la palabra: en aquel día serán doblegados los altivos y humillados los soberbios. Solo el Señor será exaltado. Solo Él. No nosotros. ¿Qué dice el Salmo? No a nosotros. No a nosotros la gloria, Señor. No. Estemos lejos de recibir la gloria a nosotros. Reprende a aquel que te da la gloria. Y dile, no. Solo a ti, Señor. Solo a ti, solo tú eres digno de recibir la gloria. Solamente tú, Señor, serás exaltado. El orgullo es un pecado. ¿Saben por qué? ¿Por qué el orgullo es un pecado? El orgullo es pecado porque trata de competir con Dios. El orgullo y Dios jamás van a ser amigos, jamás. Siempre serán una competencia. Sin darte cuenta ahora mismo, tal vez estás luchando con el orgullo. Hay muchas áreas en tu vida en las que estás luchando con el orgullo. Porque Dios quiere hacer una cosa en tu vida y obviamente tú quieres hacer una cosa diferente a los planes del Señor. Dios te dice por aquí y tú, como los niños, ya desde pequeños, desde bebés, cómo somos rebeldes de naturaleza, ¿verdad? Venga aquí, no, va en un sentido diferente, en un sentido contrario. Así somos nosotros y estamos luchando. Dios quiere hacer muchas obras en nuestras vidas. Dios se deleita haciendo su obra en nuestras vidas. Pero ¿saben quiénes impiden esa obra de Dios? No necesariamente Satanás, no necesariamente el mundo. Nosotros mismos impedimos la obra. Por ser arrogantes, por ser orgullosos, por no permitirle a Él hacer la obra que Él quiere hacer en nosotros. Recuerden, la palabra dice que somos como el barro en las manos del alfarero. Y el alfarero se toma el tiempo para hacer el diseño que quiere hacer de la forma que a Él le place. Yo nunca he visto a un alfarero renegando porque el barro está contradiciéndole. ¿Ustedes han visto alguna vez a un alfarero peleando con su pedazo de barro en la mano? ¿Y por qué nosotros peleamos con el Señor? ¿Por qué le resistimos al Señor? ¿Por qué nos oponemos al Señor? Dios quiere hacer una obra en nosotros y nosotros nos oponemos a esa obra. ¿Saben por qué? Porque nos falta la humildad.
y nos sobra el orgullo. Por eso. Pero este día creo que es un buen día como para acercarnos delante del Señor y decirle: Señor, realmente queremos caminar como es digno de ti. Queremos caminar como dignos del llamamiento que hemos recibido. Queremos empezar a manifestar la humildad en nuestras vidas, a buscarla. Nos va a costar sangre todos los días, pero queremos procurar todos los días mantener esta humildad que tú, Señor, quieres que la mantengamos. ¿Están dispuestos? Quiero invitarles a que se pongan en pie. Vamos a orar al Señor.